Aleluya. Así que hemos estado estudiando el libro de Corintios. Y estábamos en el capítulo, terminamos el 6. Terminamos el 6 y vamos a comenzar el 7. El 7 es uno de los más largos, creo yo, que tiene 40 versículos, pero vamos a tratar de terminarlo. Amén. ¿Cuántos han estado aprendiendo algo? Bueno. Y hemos dicho, hermano, que esta carta a los Corintios fue enviada por Pablo porque por una sola razón, por las consecuencias que estaba teniendo la iglesia, estaban apartando, estaban haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque la cultura de la ciudad de Corinto, hermano, era una cultura bien depravada, pues, ¿verdad? Moralmente mala. Entonces, especialmente en lo que aplica a la sexualidad. Sexualmente, moralmente, estaban bien descarriados, podemos decir. Era una cultura muy, ¿cómo le diga? Donde se practicaban toda clase de conductas sexuales depravadas. Entonces, la iglesia fue fundada en esa ciudad, hermano, y por lo tanto los miembros de la iglesia habían pertenecido a esa clase de cultura. Entonces Pablo estaba batallando con esta iglesia, hermano, tratando de conducirlos por el buen camino, pero recibió noticias de que las cosas andaban mal y Pablo les escribe, ¿verdad? Y una de las cosas en las que ellos estaban fallando era en que no entendían muy bien acerca de la sexualidad en el cristiano. Entonces, Pablo les habla también acerca de del matrimonio. Y precisamente en el capítulo 7 es que habla del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio en esta clase de cultura, hermano, había sido bien erróneo. Porque acostumbraban ellos, hermano, a tener tres mujeres. Usted ve que los hebreos, hermano, tenían más de 2 mujeres, más los que tenían dinero, ¿no? Los que tenían dinero, los reyes, todos ellos tenían muchas mujeres, pero eso no era aprobado por Dios. Nunca fue aprobado, pero sin embargo la lujuria de los hombres era la que hacía que ellos tuvieran más mujeres, tuvieran una cantidad de hijos, ¿verdad? Entonces, pero nunca fue aprobado por el Señor. Y establecer esta clase de doctrina en una cultura, hermano, donde todo era depravado, que les comentaba el domingo pasado que tenían un templo donde habían 1000 sacerdotisas que se prostituían diciendo que era una religión, ¿verdad? Entonces lo que hacían los hombres casados era que tenían 2, 3 mujeres, pero una le planchaba, otra le hacía la comida y otra pues la andaba él como mulita, ¿verdad? Y cuando era cosa de tener relaciones, pues ellos se iban mejor al templo, a decir, vamos a ir al templo a purificarnos y a todo el asunto, y ahí estaban las prostitutas, ¿me entienden? En el templo. Esa clase de cultura, hermano, ellos habían traído ahí. Convertidos al Señor, hermano, tenían muchas preguntas acerca de la sexualidad, ¿verdad? Y que en estos tiempos, hermano, también mucha gente se pregunta acerca de la sexualidad en el cristiano, en el hombre y la mujer cristiana. ¿Me entiende? Entonces, ya que miramos ampliamente cómo esta gente vivía, entonces vamos a leer
el versículo 1. Del capítulo 7. Dice así. Paso ahora a asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor, dice, no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. E igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, no su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y si leemos esta escritura, hermano, estamos viendo qué problema el que tenían los hombres, las mujeres en ese tiempo. Yo creo que muchas de las sacerdotisas que estaban en ese templo prostituyéndose se habían convertido. Muchos de los hombres que llegaban a ese templo también se habían convertido al Señor. Entonces, Pablo les advierte, no es que Pablo esté, como le diga, poniendo en mal el matrimonio, porque dice, le vale mejor al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Como yo hablaba con una persona que me decía que él creía que estaba pecando cuando tenía relaciones con su esposa. ¿Me entiende? Pero porque no entienden exactamente qué cabida tiene el sexo en el matrimonio cristiano. No sé si va a estar interesante este tema, pero es necesario que nosotros sepamos por qué. Porque cuando usted le toca ministrar a alguna persona, usted va a saber a qué referirse. Porque la gente tiene muchas preguntas acerca de esto, hermano. ¿Me entiende? Entonces dice, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero ¿a quiénes le está diciendo? A los que no están casados. ¿Por qué dice? Pero en vista de tanta inmoralidad, dice, cada hombre debe tener su propia, ¿qué dice? Esposa. A los casados les está hablando. Y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal, así como la mujer. Que no se nieguen en el momento de que necesitan juntarse. No puedo hablar explícitamente porque ahí está mi hermana Italia. Pero ella está grande. Bueno, ¿me entiende? No se nieguen uno al otro. ¿Y qué quiere decir Pablo ahí? Pablo está diciendo, hermano, que el matrimonio es una como protección para el hombre y la mujer para no caer por mí. Pero cuando el hombre y la mujer se niegan, entonces hacen que su pareja peque. ¿Por qué? Porque cae en tentación, cae en lazo de tentación. Eso es muy importante que lo sepamos. Pero tiene que haber consentimiento tanto de uno como del otro. Amén. Pablo lo explica bien. No se nieguen el uno al otro a no ser en común acuerdo. En común acuerdo.
No es que el hombre, ¿me entiende? ¿Verdad? Cada vez que quiere, pues, no. Tiene que ser en acuerdo. Porque si no, hermano, pueden haber malos entendidos. Entonces dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. Se les dice, no tarden, por favor. Es tan importante la relación del hombre y la mujer. ¿Me entiendes? Más en el hombre, yo siempre he dicho, el hombre es el que tiene más problemas en esta área, ¿verdad? Entonces, les dice, no tarden, ¿por qué? Porque corren peligro de caer en la tentación. El diablo, hermano, está presto para poner la tentación delante del hombre y de la mujer. Porque fíjese que yo me he dado cuenta de muchas cosas. La mujer puede pasar mucho tiempo soltera, pero el hombre, la mujer puede pasar mucho tiempo casta. ¿Sabe lo que es casta? No tiene relaciones. Pero el hombre, no. Entonces, Pablo reconoce eso, porque yo creo, hermano, y los teólogos dicen que tal vez Pablo estuvo casado. Por la manera en que él escribe acerca del matrimonio, creen que él estuvo casado, pero su esposa murió. Entonces, él tenía conocimiento para todo lo que escribe acá. ¿Me entiende? Es porque él lo había vivido. Pablo sabía lo que era una relación entre una mujer y un hombre. Y Dios siempre lo tuvo en mente, hermano. El matrimonio es lo más importante para Dios. Óigame, no, fíjese, y quiero que entienda esto, no la relación. Eso es importante entre el hombre y la mujer, pero para Dios más importante la unidad del matrimonio. Eso es lo importante para Dios. Que camine en un solo propósito. Ahí viene su esposo. Que caminemos en un solo propósito. Eso es lo que es importante para Dios. Amén. Y dice así en el 6. Ahora bien, si quieren leemos Efesios capítulo 5 para hablar un poco más acerca del matrimonio. Efesios capítulo 5. ¿Llegaron ahí? Capítulo 5, versículo 22. Dice así. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando la palabra de Dios dice sujetas, no quiere decir, hermano, que van a obedecer cada locura que el hombre se le antoje. ¿Verdad? Sujetar, ¿qué quiere decir? Unirse. Alguien está sujeto a algo cuando está unido a él. Entonces, y esto, hermano, estos versículos los usa mucho la gente religiosa. ¿Para qué? Para someter a la mujer bajo la planta de los pies. Pero el diablo es el que tiene que estar debajo de la planta de los pies. Pero a veces los hombres religiosos, tradicionalistas y legalistas ocupan este versículo para decir la mujer tiene que sujetarse al hombre, el hombre en la cabeza. No,
a Dios le interesa que esté unida a Él. ¿Qué quiere decir estar sujeta a Él? Quiere decir que ella va a apoyar, hermano, las ideas que Él tiene, los planes que Él tiene, la dirección que Dios le dé a Él, va a estar sujeta a Él y en acuerdo. ¿Me entiendes? No es una cosa que Pablo está diciendo, tienen que someter a las mujeres. O sea, hay una doctrina tan terrible acerca de esto, hermano, que se ha hecho muy fuerte en las iglesias a veces, hermano, que a veces hasta dividen a las mujeres y a los hombres. Cuando Dios hizo una persona de dos, imagínense qué tremenda la sabiduría de Dios, que de dos forma una persona. O sea, cuando Dios ve el matrimonio, no ve dos, ve uno. ¿Por qué? Porque caminan y están, dice, sujetados unos a otros. El temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sujetarse unos a otros es ponerse de acuerdo, los dos, en lo que van a hacer. ¿Me entiende? Y todo esto lo tenía que adoctrinar Pablo a esta gente, porque eran alborotados. ¿Cuántos saben que el mundo está alborotado? El sexo ahora, hermano, no es una cosa ya íntima, no es sagrada. No, ahora es pública. En todos los medios de comunicación, hermano, usted puede oír cosas vulgares, imágenes sexuales, porque ya nada es oculto. Amén. Ya el sexo, hermano, tomó una parte en la sociedad que ya no es privada. No es privada. Amén. Entonces, seguimos leyendo. En Efesios dijimos, ¿verdad? El 22. Dice que estén sujetas a sus propios maridos las casadas. Dice en el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este es otro versículo que también lo ocupa, ¿me entiende? Para, ¿verdad? Lo que yo diga, en todo. Lo que yo diga tienes que hacerlo. Yo soy la cabeza de la casa. No. Tiene que estar sujeta, tiene que estar de acuerdo en todo lo que planea. Eso no quiere decir que el hombre va a decir, esto se va a hacer ya. No. Tiene que haber un acuerdo. Porque si ella no está de acuerdo, hermano, entonces no se va a poder hasta que se llegue a un acuerdo. ¿Y cuántos saben que llegar a un acuerdo es lo más difícil que puede haber? Ponerse de acuerdo en algo, hermano, con su esposa es, hermano, primero tiene que haber una discusión, porque así somos. Los hombres tenemos orgullo, la mujer también. Entonces, tenemos que nivelar y llegar a un mismo nivel en que ni uno ni otro da la razón. Pero eso requiere tiempo, esfuerzo. Ahí tiene que aplicar usted todas las leyes del amor. Paciente, saber oír, porque muchas veces no sabemos escuchar. ¿Verdad? Escuchar es un arte, hermano. No es tan fácil. Sí te oí. Pero no ha entendido en su corazón lo que la otra persona quiere expresar. Y ese nos pasa a nosotros los hombres, que no entendemos lo que la mujer nos quiere decir. Solo la escuchamos, pero no la entendemos. Entonces, por eso es que
nos hace difícil a veces. A veces decimos, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Quién las entiende? Porque es un arte. Saber escuchar. ¿Cuántos saben escuchar? Hay personas, hermano, con las que yo platico que les quiere decir uno algo, pero no, simplemente no lo escucha. Solo y uno quiere saber escuchar, hermano, no es tan fácil. Si no, fíjese, cuando yo entendí eso, hermano, pude ver una ocasión, llegué a un trabajo que me dieron, se quebró el teléfono. Es un trabajo que me dieron y vino el hombre, hermano, el que me llevó ahí, me dice, al manager tienes que exactamente lo que él te va a decir, tienes que hacerlo exactamente como él te diga, porque si no vas a agarrar. Entonces, llegué, hermano, me tomó el manager y me dijo, ven, vamos a hacer algo aquí, te voy a enseñar algo. Y me empezó a enseñar hasta cómo cortar unas cajas y todo el asunto. Bueno, pues, y me dijo, esto es lo que vas a hacer ahorita. Y me quería probar. Pero le puse tanta atención lo que él me dijo, cada detalle, y procuré, hermano, hacerlo exactamente como él me dijo. Y lo hice. Cuando terminé, llegó y me dijo, hiciste exactamente lo que te dije. Y me dio el trabajo. Porque puse atención a lo que él estaba diciendo. Saber escuchar, hermano, es un arte. Saber escuchar es no hacer las cosas como uno quiere, sino como se le dice. Amén. Entonces, a veces, hermano, nosotros creemos que escuchamos a nuestra esposa, pero no. A veces la mujer quiere expresar, sí, porque así somos, ¿no? Es una pereza de escuchar. Es como con la palabra, sí, esto ya lo leí, ya oí eso, ya. Y a veces Dios nos quiere hablar y quiere que escuchemos y que lo recibamos en el corazón, pero no ponemos la debida atención que es. Por eso es que a veces después decimos, ¿y qué pasó? ¿Y cómo es esto, Señor? Y Dios dice, ¿cuántas veces no te lo he dicho? Con nuestros hijos nos pasa. Usted le dice algo a su hijo, le dice, ok. Ya sé. No sabe. Porque si lo supiera, lo hiciera. Pero no. Entonces, es un arte. Saber escuchar. Amén. Entonces, hermano, Pablo les advierte que deben de tener esta relación marital muy fuerte. ¿Por qué? Para que no cayeran en pecado, para que no cayeran en fornicación. Amén. Porque eso es lo que estaba sucediendo, hermano. Entonces, en el 6 dice, ahora bien, dice, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Fíjese, no les está ordenando, pero sí les está dando consejos, ¿verdad? En realidad, dice, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno
y aquel otro. ¿Lo pueden ver ahí? Dice, preferiría que todos fueran como yo. ¿Y cómo era Pablo? Pablo era soltero. No se había casado nuevamente. Pero él no está diciendo que es preferible estar soltero que casarse. Porque dice, me casé, me arruiné. ¿Cuántos le han dicho eso? No, ya te arruinaste. René, no te cases, te vas a arruinar. Pero no es así. Tanto el soltero como el casado tienen lugares porque los dos ocupan diferentes áreas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el soltero que Pablo decía, quisiera que todos fueran como yo? Y ahí es donde vemos que en la iglesia católica, hermano, en la iglesia católica se prohíbe que se casen los sacerdotes. Porque dicen tienen que ser celibatos, Pablo. Pero ese es un celibato forzado. Por lo tanto, el hombre no va a poder cumplir ese celibato. Y Pablo lo explica muy bien acá. Lo vamos a leer. Pero él dice, quisiera que fueran como yo. Muchos dicen que Pablo era eunuco. Eunuco. ¿Cuántos saben lo que es eunuco? Eunuco era un hombre castrado. Era un hombre castrado, ¿verdad? Y muchos dicen que Pablo era así, pero Pablo no era castrado. A los eunucos los castraban y el Señor hace mención de eso en Mateo. Mire, vamos a tocar ese tema. Mateo 19. Libro de Mateo, capítulo 19. Versículo 12. Y fíjese, vamos a leer desde el 8 mejor para que lo podamos entender. Es mejor que lo entendamos, ¿verdad? Y no quedamos con dudas. Dice, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Hace refiriéndonos pues a lo que dijo Pablo, quiero que sean. Muchos dicen que Pablo era eunuco, pero no. Era eunuco, pero caía en la categoría de los eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos. Hay eunucos, dice, que nacen así, y toman la teoría de la homosexualidad, que hay que nacieron así. No. No está. Se refiere a que no podían procrear, que no podían, podemos decirle, dar hijos de nacimiento. Habían hombres que no podían engendrar hijos. ¿Verdad? Esos eran los que nacían así, pero los homosexuales dicen, no, así nacemos eunucos. No,
Hay eunucos que los hacían, que los hombres los hacían así. ¿Por qué? Porque los castraban. ¿Para qué? Para que estuvieran con todas las mujeres del rey, ¿verdad? Y no abusaran de ellas. Entonces, esos eran los que los hombres los castraban. Imagínense qué castigo es. No, es algo tremendo, ¿verdad? Lo que los hombres hacían. Eso lo deberían de ser ahora para los pedófilos y para los que andan violando mujeres. Esa ley debería de existir en este tiempo para eso. Amén. Pero bueno, alguien dirá, uy, qué malo los que. No, era Dios el que hacía. Amén. Entonces Pablo dice, Pablo cae en la categoría, hermano, de los que se hicieron eunucos a sí mismos por amor al evangelio. Ese era Pablo. Pero dice que no, del Señor les dice a sus discípulos, no a todos les he dado don. Y los discípulos le dicen, pues mejor no nos casemos, porque si vamos, ¿verdad?, a estar en esa situación, es mejor no casarse. Dice, no, les dice, es que ustedes solos no van a poder abstenerse, porque es algo natural en el hombre y en la mujer. No van a poder abstenerse, no van a poder mantenerse castos por sí solos. Es un don que Dios da. Por eso les digo, entonces los sacerdotes en el catolicismo, hermano, se meten a celibato, hermano, cuando no tienen el don. Y por eso han hecho tantas barbaridades. Porque ese don no se le puede imponer a un hombre y a una mujer. Tiene que ser dado de Dios. Porque el amor por el evangelio, hermano, tiene que ser mayor que el deseo por una mujer o por un hombre. Entonces, en ese caso, Pablo dice, preferiría que ustedes no pensaran en casarse, ¿verdad?, los solteros, sino que fueran como yo. Pero no todos tienen ese don. Amén. No obstante, dice, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. A los solteros jóvenes, a los solteros, que se quedaran como yo. ¿Por qué? Pero si no pueden dominarse, dice, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse pasión. Amén. Oigan, pero este es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque jóvenes cristianos piensan que por no caer en la fornicación tienen que obligadamente casarse. Y cometen errores grandes, hermano, en agarrar la primera que se les ponga. No, yo, ¿verdad? Ando en fuego. Y agarran la primera y entonces son unos matrimonios fracasados. No es eso lo que está diciendo Pablo. No está forzando a la juventud a cásense porque si no van a pecar. No. Que encuentren la mujer que necesitan y entonces casen. Porque que no sea una obligación el deseo sexual para la mujer. Porque el matrimonio no es solo. El matrimonio es unión de dos personas, de dos seres espirituales, fíjense. Porque los dos seres se hacen una sola persona espiritualmente. ¿Lo están entendiendo? Bueno, yo sé que lo entiendo. Dicen el 9, ¿verdad? Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, dice, sino el Señor. ¿Quién fue el que la da? El Señor. No es Pablo. Esto es de Dios.
Y aquí es donde mucho cristiano tiene muchas controversias. Que dice que la mujer no pare. Sin embargo, dice, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Esto lo ha dicho el Señor. O sea que si alguien dice que el divorcio lo aprueba Dios, lo aprueba la ley de la tierra, pero no Dios. Ahora, vamos a ir más adentro, ¿ok? Porque no estamos hablando de que gente en este tiempo, hermano, por cualquier cosa, despreciaban a su mujer y se divorciaban. ¿Me entiende? Pero no estamos hablando de una relación en este tiempo abusiva, de una relación dañina. Eso es muy diferente, hermano. Eso es muy diferente. Pero en este tiempo, hermano, Pablo lidiaba con los hombres, hermano, que por cualquier cosa se querían divorciar por su mujer. O hay hombres que se convertían al cristianismo y decían, bueno, mi esposa es inconversa, pues me tengo que divorciar. O, ¿verdad? Me tengo que agarrar la cristianita o, ¿me entiende? Era algo muy desordenado. Y Pablo tenía que lidiar con todo eso, ¿no? Y hacerlos incurrir en el orden de Dios. Que el matrimonio no es tan fácil así de decir, bueno, ahora me divorcio y, ¿verdad? Y ya mañana me caso otra vez. No. Es algo más complicado. Amén. Por eso el Señor dice, pues, sin embargo, si se separa, que la mujer no se vuelva a casar. Que se quede sola. Amén. O si no, dice que se reconcilie con su esposo. Pero este ya es un caso en que el hombre ya volviera en sí. ¿Verdad? Pero hay veces que el hombre volvía en sí, ya la mujer estaba casada con otro. ¿Me entiende? Entonces, es algo, hermano, que ocurría en ese tiempo. Y ocurre todavía en esto. Amén. Aleluya. ¿Cuánto divorcio hay en la iglesia, hermano? Está plagado. Está plagado. Y qué duro es, hermano, que son cristianos los que... Yo entiendo una persona, hermano, que venga al evangelio, ¿verdad? Y que pues su esposa no se convierta. Eso lo entiendo yo, ¿verdad? Pero que se vaya a divorciar así por... Bueno, si su esposa no quiere nada del Señor, pues divórciese de ella. Si su esposo, mi hermana, no quiere nada del Señor, divórciese. No. No es así. Y sin embargo, hermano, hemos visto tanto desmembramiento en las familias por causa de la iglesia. Yo he visto muchas separaciones, hermano, porque el pastor le dice, no, hermana, ese hombre no quiere nada de Dios, usted divórciese de él. Déjelo. Y la mujer, bueno, como es para el Señor, me divorcio. Ese es un problema muy serio, hermano. El legalismo en las iglesias, hermano, es terrible. Amén. Y dice así, en el 12, a los demás les digo, dice yo, no es mandamiento del Señor, ese ya es un consejo de Pablo. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Fíjese, ahí está. Que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente,
y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. ¿Qué quiere decir consentir que viva con ella? Que viva como cristiana, que viva venerando al Señor, que vaya a la iglesia, que si consiente todo eso él, no le molesta, entonces que se quede con él. Amén. Que no lo esté obligando. No. Amén. Entonces dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado, dice, por la unión con su esposa. Fíjese, el esposo es santificado por la unión, por el matrimonio. El matrimonio es tan importante para nosotros. Tan importante que aún santifica al no creyente, que es el esposo, y aún a su descendencia, por la mujer o por el hombre que es creyente. Fíjese, qué fiel es Dios. Qué fiel es Dios. Amén. Porque así le dice, no, si tu hijo no viene a la iglesia, es un bastardo, dicen toda clase de cosas a la gente, hermano. No, tu marido se va a ir al infierno. Conste que la palabra dice que no es salvo, pero sí es santificado en la unión. Tampoco me malinterpretemos, ¿verdad? Aleluya. Sí, dice, si así no fuera, dice, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos los hijos. Cuando un creyente existe en el matrimonio. No medio creyente, ¿ok? Creyente. Eso lo honra a Dios. ¿Podemos ver eso ahí? Entonces lo tenía que aclarar Pablo. Ante tanta incertidumbre y tantas preguntas que habían concerniente al matrimonio en ese tiempo. Dice en el 15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, conste, el que no es creyente decide separarse. El creyente no. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el marido o la mujer no se separe de su cónyuge. Pero si el no creyente decide separarse, que lo haga, no se lo impida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque va a ser un estorbo en la vida del creyente. Y le va a estorbar toda su vida. Pero si él decide separarse, ahí entra, mire, ahí entra una cuestión bien tremenda, que a veces la mujer o el hombre deciden mejor por la esposa que por el Señor. Entonces cuando dice la esposa o el esposo, ¿sabes qué? Forcémonos porque yo no quiero que estés yendo a esa iglesia, yo no quiero que andes haciendo las cosas, ¿verdad? Que dices que haces para Dios y todo el asunto, no estoy de acuerdo con eso. Y él dice, ¿sabes qué? Ya lo voy a dejar de hacer, pero no nos divorciemos. Eso es peor. Eso es peor que la fornicación. Porque despreció a Dios. Fíjense qué tremendo, hermano. Y eso sucede. Muchas personas han salido de la iglesia porque se las ha llevado el cónyuge. Es tremendo, hermano. Ahora, esto no aplica, hermano, para aquellos que dicen, no te cases. No. Aquí está diciendo de gente que venía al Señor, pero el otro no venía. Amén. Bueno. Entonces leemos en el 16. Perdón.
en el 15, ¿verdad? Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, dice, el cónyuge creyente queda sin conflicto. O sea, el Señor lo libra si el no creyente se separa. El Señor lo respalda. Amén. Aleluya. Dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Qué terrible, hermano, es vivir con un inconveniente. Cuando no entiende las cosas de Dios. Cuando no camina junto a usted, usted quiere orar y hace la vida imposible. Usted quiere leer la Biblia y dice, ya está de religiosa. Eso es algo terrible. Yo he oído testimonios de mujeres que sufren. Sus maridos no quieren nada con Dios y ellas sufren porque le están dando y le están dando constantemente. Ya vas a la iglesia. ¿Ya qué hora vas a venir? Oh my God. Es algo terrible. Amén. Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y dice, y hace una pregunta a Pablo, ¿cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? No se sabe. Eso es solo entre Dios y el hombre. ¿Verdad? Por eso es que a veces, hermano, la mujer... Conocí a una persona, hermano, que vino a mí y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no aguanto esta situación. Mire, mi esposo, tenemos 7 años de ya no vivir juntos, pero vivimos en la misma casa, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? Ya no tenemos nada. 7 años. Y ahora me dice, llega con su novia. Ahí a la casa, me dice, ahí se está un rato y luego se va. Y me dice, pero mi pastora me dice que yo tengo que creer por venga el Señor y toda la cosa. Y que siga creyendo porque. Y le digo, hermana, le digo, 7 años. Sí, me dice. Y le lleva ahí a la otra. Sí. No le digo. Yo que usted le digo ya le hubiera dado corte y confección. No, tú no tienes, cierto, corte y chaleco. No hay dignidad ahí, hermano. ¿Entiende? Pero porque a veces los pastores dicen, no, hermano, usted tiene que creer, aunque la está paliando y todo, no, pero el Señor lo va a salvar. No. Conocí a otra mujer, hermano, que todo el tiempo tuvo problemas porque era infiel el hombre. Todo el tiempo, hermano. Y por último se separó de él. Y resulta que se fue para nuestro país y allá, pues agarró otra mujer. Y todavía estaba casado con él. Y eran cristianos. Se casó con otra mujer en el país y pues cuando murió él, porque murió, ponía cosas bonitas, ¿verdad? Que había hecho él y que lo amaba y todo el asunto. Pero hermano, toda su vida la destrozó. No se ocupó de sus hijos ni nada. Y hermano, todo ese tiempo, y ella creía que no, que mi esposo
va a venir al Señor y que, ¿verdad? Y va a hacer esto y que Él va a reaccionar. Le digo, hermana, ese hombre durante toda su vida la destruyó. E incluso, y este es mi modo de pensar, no voy a creer que es de bíblico ni nada así. Pero toda su vida, hermano, la destruyó y a último momento que hubiera dicho, me arrepiento y me voy con el Señor. Amén. Pero se fue con el Señor, hermano. Lo logré. No. Toda su vida la invirtió en esa clase de vida, dolor, angustia, necesidad y todo el asunto. Porque y no merecía eso. ¿Me doy a entender lo que le estoy explicando? No le voy a decir yo a una persona, hermano, yo tengo que analizar qué clase de vida le está dando este hombre, qué clase de hombre es o qué clase de mujer es. Y no crea que en estos tiempos, hermano, no se dan situaciones así. Vino un hombre, aquí vino, hermano, y me dice, hermano, yo quiero hablar con usted. Mire, yo quiero volver a la iglesia, ¿verdad? Quiero volver a la iglesia, hermano, pero fíjese que, ¿verdad? Yo tengo una relación. ¿Cómo que tiene una relación? Ah, pues sí, tengo esta relación, me dice, ¿verdad? Y ella no quiere de la iglesia, me dice. En primer lugar, está en fornicación. Está en fornicación. La mujer es incrédula. No quiere nada de Dios. Y él quiere que la promesa, hermano, la promesa. ¿Cuál promesa? Está en fornicación. La promesa es para esposo. Pero la gente viene con tantas cosas, hermano, porque no saben, ignoran qué rol forma la sexualidad cristiana. Eso es tan importante entenderlo, hermano. Es tan importante. Amén. Seguimos leyendo. ¿Qué horas son? ¿Ah? 12:15. Oh my God. ¿Y cuánto hemos hablado? Pues entonces yo creo que vamos a terminar otro. Porque si no nos va a alcanzar. Ay, me disculpan. Ay, Señor. ¿Cuántos aprendieron algo? Bueno, es importante, hermano, cuando usted tenga que ministrar, porque lo que más se ministra, hermano, ahí es donde está el problema número uno en las sociedades, en el matrimonio. Y si lo ministramos a la gente conforme a la palabra de Dios, hermano, y aclaramos muchas cosas que nosotros tenemos dudas, vamos a ser más efectivos cuando le hablemos a la gente. Amén. Aleluya. Terminamos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos guías, Señor, por tu buen camino, Señor. Llenas de sabiduría, de conocimiento, Señor, que es lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y declaramos victoria en este día, Señor. Victoria en cada uno de mis hermanos. Que esta palabra quede en sus corazones. Haga nido, Señor, y produzca fruto, el fruto que sea de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.